Quisiera presentar con 7 puntos el mensaje que el Eterno nos ha dado para predicar. El fundamento. Si quieres llamarlo el Evangelio, no hay problema. Si podemos hablar una palabra griega para el lugar donde se reúnen los judíos, si podemos decir sinagoga, también podemos decir Evangelio. Evangelio son las buenas nuevas. El mensaje de redención. Este es el Evangelio que predicamos. Este es el mensaje que Hashem nos ha dado para enseñar y predicar. Y en este mensaje, que ahora voy a presentar en 7 puntos, está el poder para la salvación y la restauración de cualquier alma. Sabéis que cuando escribes Yeshua con letras hebreas, hay una manera de ver como 7 llamas de fuego que salen de las letras. Como el sofer, el escribano, el que escribe, hace una subidita con la pluma, queda como un pico en cada letra, y en muchas letras hay varios picos, que es el final de una línea. En esos picos podríamos subir más y poner una llama en cada uno. Y al escribir la palabra Yeshua, vemos que aquí hay 7 llamas. El símbolo del ser humano, nacido de mujer, que fue ungido con la plenitud del Espíritu del Eterno y tiene la unción eterna, tanto como profeta, como sacerdote, como rey. La plenitud de la unción del Espíritu del Eterno está sobre él. Yeshua es el ungido, Yeshua es el Mesías. Si vemos esas 7 llamas como una menorá de 7 brazos, vemos que el tronco, podemos decirlo aquí, la menorá es un árbol, y el tronco central es realmente el candelabro que está en la tierra, que está puesto en el suelo. Y como la Torah habla de una menorá, un candelabro con 6 brazos, 3 en cada lado, entendemos que el tronco, el palo central, es el más importante. Y alrededor de ese giran los otros 6. Realmente, espiritualmente hablando, el del medio, el del centro, es uno y se ramifica en 3 pares de ramas por los 3 lados, por los 2 lados. De manera que se crea un candelabro con 7 llamas, que es la plenitud del Espíritu de Dios. Y eso está dentro del nombre hebreo de Yeshua, como hemos visto, y lo que está en el centro es lo más importante. Alrededor de lo que hay en el centro giran los demás. Entonces yo he encontrado aquí, en la Buena Nueva, 7 realidades, 7 verdades que son fundamentales para entender y para aplicar de la redención, de lo que pasó con nuestro Maestro, el Santo Adón Yeshua. Lo primero, si empezamos desde la derecha, como el hebreo se escribe de la derecha a la izquierda, no importa si lo haces a la derecha o a la izquierda, pero la menorá, el candelabro o la llama primera en un lado, la podemos llamar el sufrimiento reemplazante. El sufrimiento reemplazante. Y ahí tenemos a Isaías 53, 4 y 5, donde está escrito: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido
por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Literalmente dice su herida. Aquí habla de que él cargó con nuestros dolores. Aquí hay un sufrimiento físico. Por supuesto, había un sufrimiento de alma. El cuerpo y el alma están íntimamente relacionados. Cuando el cuerpo sufre y el alma está despierta, si no está en coma o está en drogada, es decir, bueno, es que cuando hay falta de comunicación entre el cuerpo y el alma no siente mucho. Anestesia puede quitar el dolor, pero normalmente el dolor que se siente en el cuerpo se siente en el alma. Hay una íntima relación entre el alma y el cuerpo. Entonces el sufrimiento físico, tanto en alma y cuerpo, que tuvo el maestro, es un sufrimiento en lugar de. Él sufrió nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Los dolores que él tuvo en su cuerpo no fue por algo malo que él había hecho, sino por el mal que yo y tú habíamos hecho y las consecuencias del pecado que venían sobre nuestros cuerpos. Él llevó esas consecuencias. Él sufrió nuestros dolores. Él llevó nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Es decir, aquí hay algo que tenemos que predicar, que los sufrimientos de Él no los hizo en vano, sino los hizo por nosotros para liberarnos de muchas cosas. No significa que no tengamos que sufrir físicamente por nuestra fe, pero hay un resultado en el sentido de culpa, porque el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en su cuerpo fue cargado el pecado mío, el pecado tuyo, el pecado de toda la humanidad. Él nació sin pecado. Él nació como Adán antes de comer del fruto prohibido. Dios lo había creado igual que Adán, excepto en su aspecto físico, porque dice que fue creado en semejante de carne de pecado. Semejanza de carne de pecado, Romanos 8. Semejanza de carne de pecado. También la carta a los Hebreos dice que él fue hecho semejante a sus hermanos en todo, menos en el pecado. Es decir, él tenía una aparición de carne caída, en el sentido de que faltaba la gloria de Dios. No tenía esa luz que rodeaba el cuerpo que había tenido Adán y Javá, los primeros hombres, antes de tomar del fruto prohibido. Entonces su cuerpo, aunque tenía aspecto de cuerpo de pecado, como nosotros, el pecado está en el cuerpo. No estamos hablando de los pecados, estamos hablando del pecado. El pecado es una fuerza que reside dentro del cuerpo y que nos inspira, que nos fuerza a cometer pecados. Cuando tengamos la oportunidad para ello o cuando cedamos ante esa fuerza. Sea la primera vez como niños o más tarde como más grandes. El pecado es algo que está en el cuerpo. Yeshua nació sin pecado. Fue formado como Adán antes de pecar porque está escrito que el pecado entró en el mundo cuando Adán comió del fruto prohibido. El pecado entró en el mundo. Podríamos decir que también fue activado, latentemente estaba ahí, potencialmente estaba ahí. Se puede discutir cómo entró, pero el hecho de que entró significa que no estaba antes. Es decir, el cuerpo de Adán no tenía pecado, el cuerpo de Yeshua no tenía pecado. Entonces Adán cedió ante la tentación de la serpiente y
el pecado entró en él. Yeshua tenía una situación muy parecida y en ese momento él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Yeshua vino para restaurar, para rectificar lo que Adán había hecho mal. Él es el representante de toda la raza humana, él es el último Adán y el segundo hombre, según 1 Corintios 15. El último Adán, es decir, como el primer Adán representa a toda la raza humana, como es la cabeza de todos los seres humanos, también representativamente como sacerdote, como uno que entra en lugar de, como un goel, como uno que entra en lugar del otro. Yeshua representa no solamente al pueblo físico judío, que son sus hermanos físicos, sino todos los seres humanos. Eso podemos ver en la carta a los Romanos capítulo 5, como él es el representante de toda la raza humana. Entonces también está escrito en 2 Corintios, si uno murió por todos, todos murieron. Significa que aquí hay una representación. Lo que él hizo, lo hizo por toda la raza humana. Y entonces él llevó nuestras enfermedades, por supuesto en su cuerpo, y también en su alma, porque hay enfermedades psicológicas. Cargó con nuestros dolores. Y eso fue en lugar de. El pecado entró en su cuerpo en un momento de su vida, que no era su propio pecado, era el pecado, la obstinación, la rebeldía, lo que se revela ante la voluntad de Dios, entró en él. Y yo estoy seguro que eso pasó cuando él salió aquella noche desde la última cena de Pesaj. Salieron al monte de los olivos, está escrito. Salieron al huerto de Getsemaní, no al monte de los olivos. Y ahí es donde él empezó, su alma, dice que mi alma está en angustia hasta la muerte. Entonces ahí pasó algo. Y si tú miras en la historia, ellos pasaron por el valle de Cedrón. Y en ese valle estaba el basurero de la purificación del templo, cuando habían sacado todos los ídolos que los hijos de Israel habían introducido en el templo. En tiempo de Josías, de Ezequías, ellos quemaron los dioses paganos en el valle de Kidrón. Cuando Yeshua pasa por ese lugar y pasa al huerto de Getsemaní, que está un poco más en el otro lado del valle, un poco más arriba, allí se le carga todo eso, toda la basura, todo el pecado, toda la obstinación, toda la rebeldía de la raza humana, entró en su cuerpo y él tuvo un conflicto entre el pecado que estaba en su cuerpo, que era el nuestro, y su alma pura y limpia. Entonces hay una angustia de tal manera que empieza a sudar gotas de sangre. Grandes gotas de sangre salen de su frente y ya es la primera vez que derrama sangre por el mundo, para ayudar a los que han sido víctimas de esta fuerza del pecado, desde la caída de Adán hasta todos los seres humanos, en toda la historia de la raza humana. Entonces, en ese momento hay un conflicto interno impresionante dentro de él, y él tiene que luchar contra toda la rebeldía del ser humano. Y él dice al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él somete la voluntad de rebeldía que está en su carne, en su cuerpo, que se revela contra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que él fuese un sacrificio, que él tuviese que sufrir físicamente y espiritualmente por causa del pecado de Israel y del mundo. Y él resiste ese sufrimiento en sus emociones, en su carne, en su cuerpo y en su alma baja. Pero en su alma superior, él se sobrepone y dice, no se haga mi
voluntad en el sentido de no querer sufrir por causa de los pecados del mundo, que pase de mí esta copa, es la copa de la ira de Dios que está delante de él, que Dios le había dicho, yo quiero que tú bebas esta copa hasta el fondo, que tú seas expuesto a mi ira para salvar todas las almas de Israel y las almas del mundo entero. Y él estaba dispuesto. Y ahora está el momento de la realidad cuando ya viene la ira de Dios sobre él. La ira de Dios sobre la obstinación y la rebeldía del pecado está ya empezando a arder en su carne. Y él pide a Hashem que si es posible que pase de él esa copa. Y ahí vemos una división en el alma entre lo que él quiere en su cuerpo, en su alma inferior, y lo que él quiere en su alma superior. Pues dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí había una división entre la voluntad de Dios y él, porque él llevaba mi voluntad rebelde dentro de sí, y con esa fuerza de su voluntad superior, él venció sobre su voluntad inferior y subyugó la rebeldía mía, la rebeldía tuya, bajo la voluntad divina, y se sometió al sufrimiento, se sometió a la ira de Dios, y estaba dispuesto a sufrir los clavos en las manos y el ser colgado en un madero, subiendo a ese lugar que la Torá dice, maldito el que cuelga de un madero. Él estaba dispuesto a ser hecho maldición para que la ira de Dios no tuviera que venir sobre los seres humanos que Dios amaba tanto, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Él sabía que si yo no hago este sacrificio, no hay salvación para los seres humanos. Yo entrego mi cuerpo y mi alma a someterme ante la voluntad de Dios, que es recibir todos los golpes de su ira. Hasta el fondo tengo que beber esta copa. Hasta el fondo tengo que recibir la ira de Dios sobre mí. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Eso está en 2 de Corintios 5. Al final, ese capítulo es sumamente importante. Dice, versículo 21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Aquí la palabra pecado, hay que verlo. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Si miramos la palabra griega de 2 de Corintios 5:21, comparamos con el Septuaginta, vemos que es la misma palabra que se utiliza en Levítico para sacrificio de pecado. Hatat. Entonces, podríamos entender este texto como le hizo sacrificio de pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aquí hay un intercambio. Por eso estamos hablando de un sufrimiento reemplazante. Él sufre en lugar de... Y hay un cambio, un intercambio. De manera que Él toma mi pecado y yo tomo su justicia. En ese sentido, si hablamos solamente de sacrificio de pecado, perdemos aquí el juego de palabras en un sentido. Por eso se queda así. Le hizo pecado, pero en el sentido de sacrificio de pecado. Le hizo responsable por el pecado, y todo su cuerpo y su alma inferior fue cargado de pecado. De tal manera que cuando Hashem vio a Yeshua, vio a un gran pecador. Y la paga del pecado es la muerte. Sufrimiento y muerte. Entonces Él sufrió en lugar de
para que los que se apropien de su sacrificio sean liberados de la ira de Dios. La ira vino sobre él para no tener que venir sobre mí. Hay un intercambio, un reemplazo, un Goel que paga en mi lugar, un redentor para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En 1 Corintios dice que el Mesías es la justicia de Dios. Entonces, la justicia que Él es, que es la justicia de Dios, se nos regala. Hay un intercambio. Dios me da la justicia y a Yeshua le da el pecado. El pecado mío se lo pasa a Él y la justicia de Él se pasa a mí. Bendito sea Hashem. Hay un sufrimiento reemplazante. El segundo punto que quiero sacar es que hay una sangre purificadora, sangre limpiadora. En Levítico 16, 14 tenemos una palabra que coincide con Isaías. Vamos a leer las dos palabras. Isaías 52:15 dice: ciertamente Él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante Él, porque lo que les había contado verán, lo que habían oído entenderán. Aquí la palabra asombrará a muchas naciones es la palabra salpicará. Vamos a ver si hay alguna otra traducción que diga lo mismo. Aquí en Reina Valera 1909 se dice: empero Él rociará, salpicará muchas gentes. En lugar de entenderlo como asombrará, se entiende como rociará. Puedes revisar el hebreo si quieres. En inglés es sprinkle, rociará, la traducción literal. Y esta misma palabra, que fue traducida como asombrará, que significa rociará, es exactamente la misma que en Levítico 16, que es el capítulo de el gran día del perdón, el Yom Kippur, donde dice: tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio, que es la tapadera del arca del pacto, el arca del tabernáculo, donde el lugar santísimo, lo que está encima, la tapadera donde están los dos querubines de oro, se llama propiciatorio, que es el lugar del trono de Dios reflejado en estas figuras. Hay varias palabras, caporet en hebreo, que tiene que ver con capará, que es cubrir y expiar el pecado. Y en la Septuaginta dice hilasterion, que tiene que ver con el lugar de gracia. Eso como un asiento de misericordia. Y un lugar de... No me acuerdo exactamente del significado de las palabras ahí, pero no vamos a entrar en los detalles demasiado. Pero ese lugar es el trono de Dios en la creación. Y el sumo sacerdote tenía que entrar allí, en el lugar santísimo, y tomar sangre por un novillo, que era el sacrificio por su propio pecado. Y tiene que rociar con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. O sea, como esto es una señal del cielo, la sangre que es rociada en el lugar donde está el trono de Dios, reflejado y
figurado en el tabernáculo, es muestra de que hay un rociamiento donde está el trono de Dios en el cielo. Una vez. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces de la sangre. Esto es de su propio pecado. En este caso, el pecado del sumo sacerdote Aarón. Y luego cada uno que viniera después de él, cada año tenía que hacer lo mismo. Primero un novillo por su pecado y su familia, y luego un macho cabrío por el pecado del pueblo. El versículo 15 habla de eso. Estos 2 animales tenían que ser sacrificados y su sangre fue tomada hasta el lugar santísimo. Y es un paralelismo. El novillo y el macho cabrío, se repitió la ceremonia 2 veces. Y el macho cabrío, que es por el pueblo, su sangre es llevada detrás del velo y dice, hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Esto todo es sombra. Como dice la Escritura, harás conforme a todo lo que se te ha mostrado en la montaña. Harás una figura, una copia en la tierra de lo que viste en la montaña, del tabernáculo celestial y servicio celestial. Por supuesto, sabemos que Yeshua no tenía propio pecado, así que la sangre del novillo no tiene mucho que ver con el cielo en un sentido, porque el sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo en el cielo no tenía propio pecado. Ahora, estos 2 animales hablan de un rociamiento en el trono de gloria, en el propiciatorio, en el cielo, en el mismísimo cielo donde Hashem está mostrando su gobierno en la creación, que está en el cielo, el tabernáculo celestial, el lugar santísimo. Él, según la carta a los hebreos, Yeshua entró ahí una sola vez, con su propia sangre, no la sangre de toros o novillos y de machos cabríos, sino con su propia sangre una sola vez, y produjo una redención eterna. Así está escrito en la carta a los hebreos. Entonces, la forma de salpicar ahí es muy importante. Él salpicó una vez sobre el trono, sobre el propiciatorio, una vez en el cielo y 7 veces en la tierra. Porque delante del propiciatorio es la tierra misma. Delante del propiciatorio es la tierra. Y en el servicio de Yom Kippur, según el Mahzor, que estamos leyendo de la Mishnah, del tratado Yomá, donde dice que el sacerdote tenía que contar de una forma especial cuando él rociaba en el lugar santísimo. La primera vez que rociaba con la sangre decía 1, por supuesto no en español sino en hebreo, y luego la primera vez en la tierra dijo 1 y 1, luego 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 1 y 5, 1 y 6, 1 y 7. Es decir, cada vez que rociaba sobre la tierra, estaba conectado ese rociamiento con el rociamiento primero que es celestial. Cada rociamiento sobre la tierra depende de un rociamiento celestial. Esto nos habla de que el sacrificio del Mesías es eterno en los cielos, que se hizo una vez por todas las épocas de la historia. Y ese rociamiento se proyecta sobre la tierra durante 7,000 años de historia humana, desde el primer Adán hasta el final del milenio, el reino mesiánico de 1000 años, que terminará la semana de 7,000 años. Y hay rociamiento de la muerte del Mesías sobre cada día de 1000 años de historia humana, de manera que todo aquel que se arrepienta de sus pecados pueda apropiarse de un rociamiento de la sangre del Mesías que cubre toda la historia humana, desde Adán hasta el último. Por eso
En los mundos superiores el tiempo no es como aquí abajo. Es como una luz de un proyector de diapositivas o de un proyector de películas antiguo que tiene una pequeña luz dentro del proyector, pero cuando toca la pared se esparce en una área muy grande. De la misma manera, el rociamiento celestial está cubriendo los 7000 años de historia. Es una sangre que limpia de pecado. Como está escrito, si vivimos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. También, 1 de Pedro 1 y 2 dice que hemos sido, según el previo conocimiento de Dios y Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Yeshua el Mesías y ser rociados con su sangre. Vimos en Isaías de un rociamiento que Él va a hacer sobre todos los pueblos. Él rociará a muchas gentes. 52:15. Los reyes cerrarán sobre él sus bocas. El rociamiento de la sangre de Yeshua en el cielo y en la tierra cubre los 7000 años de historia, de manera que hay perdón de pecados por el poder del rociamiento de Yeshua después de su resurrección en los cielos ante el trono de Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno basado sobre la vida indestructible de la resurrección. Ahora, yo puse la sangre purificadora de Yeshua como la segunda llama en ese candelabro, porque realmente la sangre de Yeshua empezó a derramarse antes de morir y sigue actuando después de la resurrección. O sea que está en los dos lados, digamos, tanto antes de morir como después de ser resucitado. El tronco central del candelabro, del cual hablamos, es la resurrección. El tronco central es la resurrección. Pablo habla de eso en su carta a los Corintios capítulo 15, que la resurrección de Yeshua es lo más importante. Si Él no ha resucitado, entonces todavía estáis en vuestros pecados. Y si miramos el ministerio de los 12 apóstoles que fueron escogidos antes de su muerte para ser sus emisarios, a predicar las buenas nuevas del reino de Dios, después de la resurrección, ellos fueron encomendados específicamente a ser testigos de su resurrección. A ser testigos de su resurrección. El Eterno envió 12 testigos de la resurrección de Yeshua para Israel, para el pueblo judío. Fue su tarea número 1, ser testigos de su resurrección. Porque la resurrección es el punto central, es la clave central de todo el Evangelio. Si no hay resurrección de Yeshua, nuestra fe es vana. Nuestra fe es vana. Vamos a leer ese texto en 1 Corintios 15 para ver la importancia de la resurrección. Aquí es el capítulo de la resurrección y Pablo explica todos los pormenores de esta realidad. Dice versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, el Mesías tampoco resucitó. Y no estamos hablando aquí de resucitación, porque tenemos varios ejemplos, como Elías el profeta resucitó a un niño que estaba muerto. Aquel cuerpo que tiraron a la tumba de Elisha, recibió vida otra vez. Y Yeshua resucitó a una niña y también a Lázaro, y Pedro resucitó a Dorcas en Jope. Y vemos un montón de personas que a través del poder de Dios han vuelto a la vida, pero volvieron a la vida mortal, volvieron a morir, y su resurrección fue resucitación.
Fue la vuelta al estado mortal del ser humano anterior. Y luego murieron. No resucitaron para no volver a morir. Y aquí tenemos una resurrección diferente. La resurrección del Mesías que Hashem hizo en el tercer día. Él no se resucitó a sí mismo. Fue resucitado al tercer día. Y él estaba toda su vida, según la carta a los Hebreos, capítulo 2, creo que es el versículo 14, con gran clamor y lágrimas estaba pidiendo a Dios que le salvara de la muerte, y fue escuchado por causa de su temor reverente. Que Dios le sacó de la muerte. Dios le resucitó al tercer día. Él no se resucitó a sí mismo, no entró en el lugar de los muertos enfrentándose con Satanás y venció como un gran héroe. Estos cuentos no son bíblicos. Él estaba totalmente expuesto a los sufrimientos de la muerte, a las olas, según yo entiendo los salmos y demás textos. Yeshua tuvo que sufrir las últimas consecuencias del pecado del ser humano en su alma, que estaba muerto, y él tenía que pasar por el lago de fuego, como está escrito: todas tus olas y tus ondas vinieron sobre mí, dice el Salmo. Entonces David estaba viendo proféticamente cómo Yeshua, según yo entiendo, tuvo que pasar por el lago de fuego. Entonces él no pudo salir de la muerte. Él no era un hombre que podía salir de ahí como un dios, un mini dios. Él estaba totalmente expuesto. Él estaba totalmente dependiendo de su Padre Celestial. Y por causa de su temor reverente, por causa de haberse humillado hasta la muerte, por causa de no haber cedido ante las tentaciones de pecar contra Dios, esa fue su victoria. La victoria de Yeshua, escucha bien, amado, la victoria de Yeshua sobre Satanás no fue en el lugar de los muertos, porque Satanás no está debajo de la tierra, Satanás está en los aires. Yeshua venció antes de morir. ¿Cuál fue la victoria de Yeshua? Resistir la tentación de bajar del madero. Resistir la tentación de hacer cosas por su propia cuenta. Y desde el principio hasta el final, Satanás le tentó a desconectar de Dios todo el tiempo, igual que hizo con Adán. Es la misma estrategia. Adán recibió la tentación: comerás y serás como Dios. Tú mismo podrás decidir qué es bueno y qué es malo. Tú podrás dirigir tu vida sin depender de Dios. Tú serás Dios, separado de Él. Tendrás la capacidad de dirigir tu vida en separación. Si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Haz un milagro para mostrar que eres hijo de Dios. Tienes poder para hacer algo en tu propia fuerza, en tu propia iniciativa, porque tu ministerio es tan importante. Tú eres hijo de Dios. Vemos ahí todo el tiempo la misma tentación de pensar que yo soy algo en mí mismo, que yo puedo utilizar lo que soy y lo que tengo para mis propios beneficios, sin someterme a la voluntad de Dios, sin hacer la voluntad de Dios. Y el reino de Dios consiste en hacer la voluntad divina. Y esta fue la tentación de Adán, y cayó. Se desconectó de Dios, quiso hacer su propia voluntad, quiso tener la capacidad de elegir por sí mismo, pero Yeshua resistió todo eso. Dice: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, solamente hace lo que ve hacer el Padre, y lo que hace el Padre lo hace el Hijo de igual manera. Y las palabras no son mías, son las que yo he oído de mi Padre. Con otras palabras, nunca se desconectó de la guianza del Espíritu de Santidad. Dice: el Padre y yo somos uno. Y Satanás no logró romper esa unidad en ningún momento. Incluso cuando Yeshua estaba lleno de pecado, lleno de rebeldía en su cuerpo, Él logró, con las grandes gotas de su sangre, vencer sobre esa tentación de desconectar de Dios.
y dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la victoria. La victoria de Yeshua se ganó antes de morir, no en la muerte, ni en la resurrección. La victoria sobre Satanás fue antes de morir. Si tú eres hijo de Dios, bájate del madero. Muestra al mundo entero que tienes poderes. Haz milagros en tu propia fuerza. Muestra que eres hijo de Dios. Y Yeshua dijo, no se haga mi voluntad, sino la de mi Padre Celestial, que Él me ha pedido ser el sacrificio expiatorio por Israel y por el mundo entero. Y yo voy a terminar, voy a hacer su voluntad. Mi comida es hacer su voluntad y cumplir su obra. Y cuando Satanás había terminado todas las municiones para que Yeshua no obedeciera a Dios, muriendo en alegría, en su alma entregada, anulando sus propios intereses, ya no tenía más munición Satanás contra él. Y Yeshua dijo, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya vencí sobre Satanás. No cedí ni un milímetro ante sus reclamos de hacer las cosas por mi propia cuenta. Y esa fue su victoria. Por eso está escrito que se humilló hasta la muerte. La humillación, la humildad, el ceder, el no buscar sus propios intereses, el no buscar su propio ministerio, el sometimiento total a la voluntad divina, es la razón por la que Dios le levantó de los muertos. Así está escrito en Filipenses. Hágase en vosotros la misma actitud que hubo en el Mesías, Yeshua, que fue creado a la imagen de Dios, igual que Adán. Pero no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse como hizo Adán, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y de esa forma se humilló hasta la muerte y muerte del madero. Por eso, precisamente por eso, Dios le levantó de los muertos. Vamos a leerlo para que tengamos bien la cita. Filipenses 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Cuándo? Hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte del madero. Por lo cual, porque era obediente hasta la muerte, haciendo la voluntad de Dios, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla, ante el Padre, por supuesto, y también ante Yeshua. Pero reconociendo que Yeshua es el Mesías y el Señor, el Adón, para la gloria de Dios Padre. Ahora, la sangre de Yeshua la puse en la segunda rama del árbol de la menorá, porque Él empezó a derramar su sangre en Getsemaní. Esa fue una sangre limpiadora, sangre expiadora, sangre rociadora, pero terminó su obra del rociamiento de su sangre cuando entró en el lugar santísimo en el cielo después de la resurrección. Así que veo que el punto de la sangre es difícil colocarlo en la menorá. Por eso lo he puesto en el segundo, porque ya empezó con el sufrimiento de su cuerpo, ya empezó también a derramar su sangre en Getsemaní. Y esa sangre purifica nuestros pensamientos, purifica nuestra rebeldía, purifica nuestros sueños, todo lo que está en la mente, porque salió de su cabeza, de su frente, donde están nuestros pensamientos. Y luego cuando le pusieron los clavos en las manos, en los pies, y antes de eso le latigaron con los látigos romanos, cientos de golpes en su espalda desde la cabeza hasta los pies. Y todo su cuerpo fue una sola herida prácticamente. Por eso dice, en su herida fuimos sanados. Y ahí la sangre salió, muchísima sangre salió. Muchísima sangre. También cuando el soldado le abrió el costado y salió, como dice, sangre y agua, es decir, que había ya una muerte y había una separación entre los glóbulos rojos y el plasma de la sangre. Entonces, sí hubo mucho derramamiento de sangre antes de su muerte.
Pero después de la resurrección, como el texto de Yom Kippur nos muestra, y también los textos del rociamiento de la sangre de los animales en el altar y sobre el pueblo, nos hablan de que después de la muerte hay un rociamiento importante también. Yo diría que más importante que antes de morir. Pero el proceso del derramamiento y el rociamiento de la sangre ya empieza antes de morir. Entonces tenemos un poder tremendo en esa sangre, un poder de purificación. Vemos varias cosas en lo del derramamiento de la sangre en la Torá. Uno es señal de la muerte, es decir, el pecador debe morir derramando su sangre en un sentido, y como aquí el animal derrama su sangre, en lugar del pecador, el pecador es perdonado. Su pecado es expiado por la sangre. Se paga. La sangre, en el sentido de vida, es la paga del pecado. Y un animal inocente muere y derrama su sangre para que el pecador pueda ser perdonado. Ahí está todo el mensaje de la purificación a través de la sangre. Pero no termina ahí. Después que Moshe instituyó el pacto en Sinaí, lo puedes leer en Éxodo, después de las leyes morales y demás, en los capítulos después de la entrega de los 10 mandamientos, dice que él roció sobre el pueblo la sangre. Esta es la sangre del pacto. Es decir, hubo un rociamiento de sangre sobre todo el pueblo de Israel en Sinaí, como señal del pacto que habían entrado con Hashem en Sinaí. Y sabemos que cuando hay un pacto de matrimonio, que el profeta dice que es el pacto del Eterno con la esposa de tu juventud, lo mismo hubo un pacto entre el Eterno e Israel como pacto matrimonial. Y la primera vez que hay una unión física entre esposo y esposa, hay un derramamiento de sangre por el himen de la mujer que el Eterno creó, que tiene que romperse para que haya derramamiento de sangre sobre el miembro varonil. Y de esa forma el pacto matrimonial es sellado con sangre. De la misma forma, el Eterno Moshe roció sobre el pueblo con la sangre que habían sacado de los animales sacrificados en el altar, para que el pueblo entrara en el pacto, que es simbólicamente un pacto matrimonial entre Israel y Hashem. Entonces ahí hay un rociamiento de sangre como señal del pacto. Y Yeshua también dice, antes de dar su sangre, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bebed de ella en memoria de mí. Entonces, aquí hay un nuevo pacto, y quiero señalar esto, amados. El nuevo pacto en la sangre de Yeshua es el único pacto entre el Eterno y un ser humano inmortal. 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 El nuevo pacto es rociado sobre los inmortales. Pedro escribe en su primera carta a los elegidos que han sido santificados por el Espíritu para obedecer a Yeshua el Mesías y ser rociados con su sangre. Son los que han nacido de nuevo. Dice versículo 3, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Yeshua el Mesías de entre los muertos. La resurrección produce un nuevo hombre, un ser inmortal, un ser humano inmortal, corporalmente inmortal. Y el único pacto que existe entre Dios y los inmortales es el nuevo pacto en la sangre de Yeshua. Todos los demás pactos son hechos con hombres mortales. Todos los demás pactos en las Escrituras son hechos con hombres mortales, hombres pecadores, hombres mortales. El único pacto hecho que es eterno es el pacto con el hombre eterno, el hombre inmortal, que es el nuevo pacto en la sangre de Yeshua. Así que el nuevo pacto, escucha bien, amado, no es solamente una renovación, como un pacto renovado con Israel,
sino un pacto con un ser humano nuevo. Si uno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí tenemos la dimensión del nuevo pacto, sobrepasa millones de veces todos los pactos que existen hoy en día, porque todos ellos están hechos con hombres mortales, y como el hombre mortal no puede vivir para siempre, necesita la resurrección. Lo único que hay en la resurrección es el pacto nuevo en la sangre de Yeshua, porque Él fue resucitado al tercer día. Por eso la resurrección es la que está dando eco por todos los lados. La resurrección de Yeshua es la que da fuerza a su sufrimiento físico. La resurrección de Yeshua es la que da poder en la sangre que Él derramó antes de morir. En Getsemaní, cuando le golpearon la espalda, cuando le pusieron los clavos, toda esa sangre que fue derramada tiene poder por causa de la resurrección de Yeshua, porque cuando Él, yo no sé si fue físicamente o simbólicamente o de alguna manera espiritualmente, Él tomó de su sangre, yo pienso que, no, por supuesto, no toda, y tampoco lo hizo el sumo sacerdote cuando entró en el lugar santísimo en la tierra, no toda la sangre fue salpicada en el lugar santísimo. Una vez sobre el trono y 7 veces sobre la tierra. No toda la sangre, pero parte. Pero no sé si fue físicamente o espiritualmente, pero de alguna forma, representativamente o como sea, Yeshua llevó su sangre después de la resurrección al lugar santísimo en el cielo y salpicó sobre el trono de Dios. Y salpicó sobre la tierra en un mundo que no está sometido al tiempo como el nuestro. Por lo tanto, ese sacrificio cubre los 7,000 años de la historia. De manera que todos pueden ser rociados por la sangre de Yeshua, incluso antes de morir Él. Aunque no es una experiencia real hasta la resurrección del nuevo nacimiento. Pero el perdón del pecado, de todos los que se arrepintieron de sus pecados anteriormente, ellos se arrepintieron y Hashem les dio el perdón por causa de ese sacrificio eterno que había sido hecho en el corazón de Dios, como está escrito, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Revelación 13:8. Pero se manifestó 4,000 años después de la creación, o después de Adán, en el mundo físico, pero ya era una realidad en el mundo espiritual. Entonces, todos los sacrificios activan en la tierra los beneficios del sacrificio eterno celestial, hecha una vez para siempre después de la resurrección de Yeshua. Entonces la sangre está cubriendo por los dos lados, antes y después de la resurrección, y tiene un poder tremendo para purificar. También vemos que la sangre que se salpicó en Yom Kippur purificaba tanto el lugar santísimo como los elementos que estaban en el santuario y también los hijos de Israel. Todos fueron purificados por esa sangre rociadora que se derramó en varios lugares, más en lugares santos, en el atrio también, en los cuernos y en el altar, y hubo rociamiento. También la inauguración del templo, del tabernáculo, hubo rociamiento de sangre por todas partes. O sea, el rociamiento de la sangre de Yeshua es la base de todo servicio divino. Todos son purificados para servir delante de Dios a través de su sangre. Entonces, la segunda rama es la sangre purificadora de Yeshua, la sangre limpiadora de Yeshua, no solamente de pecado, sino toda clase de impureza para poder estar sirviendo limpios delante de Dios en su presencia. La tercera cosa es la muerte expiatoria. Isaías 53, versículo 10, dice: pero quiso el Eterno quebrantarle. Aquí vemos
lo que hemos hablado antes, que el mismo Creador infinito quiso quebrantarle, quiso golpearle, sometiéndole a padecimiento. Dios quiso que él padeciera. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Ofrenda de expiación. Asham, dice el hebreo, que es ofrenda de culpa. Él fue una ofrenda de culpa, un sacrificio. Su muerte fue expiatorio, pagaba. La paga del pecado es la muerte. Y como él murió una muerte expiatoria, nosotros recibimos el perdón por causa de eso. Dice, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Eterno en su mano prosperará. ¿Cuál es la voluntad del Eterno? Salvar al mundo entero. Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de Dios. La voluntad de Dios es salvar al mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo, no solamente al pueblo de Israel, que ha dado a su Hijo único. Y quiero enfocar ahí que el griego no está dando significado correcto a los términos hebreos. El término unigénito no es un término hebreo. En el hebreo dice Yahid, que significa único. Y tiene dos significados de su ser hijo. Ya hemos hablado de esto antes. Antes de morir, él es llamado hijo único. El ángel le dijo a Miriam, el Espíritu del Eterno vendrá sobre ti, y por tanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso es un nivel de Hijo de Dios único en su clase, porque fue creado igual que Adán desde la tierra con el soplo divino. La tierra, que es el cuerpo de Miriam, el soplo divino, por eso es llamado Hijo de Dios. En su clase, sin pecado, como Adán antes de pecar, para rectificar el pecado de la humanidad, para hacer tikkun, rectificación de lo que Adán hizo mal ante un madero, un árbol, que es la misma palabra en hebreo, árbol y madera, o madero. Y entonces Adán pecó ante un árbol. El último Adán acertó ante un árbol, diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él era hijo de Dios, único en su clase, pero no era unigénito en el sentido de que sea Dios hijo, nacido de luz de luz, antes del tiempo, eternamente. Eso no está dentro de las Escrituras. Esas son filosofías que llegaron después. Entonces, él es el único hijo de Dios, antes de morir. Como el grano de trigo está solo, si no cae en la tierra, pero cuando cae en la tierra, dará mucho fruto. Entonces, los que salen en el otro lado, después de ser sembrados, son muchos. Uno es sembrado y salen muchos. Por lo tanto, Yeshua es llamado, después de la resurrección, primogénito entre muchos hermanos. Entonces, él es el primogénito de Dios entre muchos. Primo entre muchos. O sea, primero entre muchos. Es decir, antes de la muerte no existía nadie como él. No había nadie como él. Tenía semejanza de carne de pecado, pero era un cordero sin mancha, sin tacha y sin mancha. O sea, impecable. No había pecado ni había pecados en él. Por lo tanto, podía ser un sacrificio perfecto en lugar del hombre. Entonces, después de la resurrección, la semilla había sido sembrada en la tierra y lo que salió fue una espiga con muchísimos granos, iguales que él. Entonces, la espiga que cae en la tierra no es la que sale en el otro lado, pero de la que muere sale la nueva espiga. Entonces, en la naturaleza, el Eterno ha
mostrado una ilustración fantástica de la muerte y resurrección, que tú siembras una semilla y salen muchas de la misma semilla, pero no es la misma semilla, pero es la misma clase es trigo y sale trigo, cebada, sale cebada. Por lo tanto, Yeshua murió como descendiente de David, y los que mueren con él, entran en su muerte, mueren juntamente con él, se apropian de su muerte, también pasarán a la resurrección. Como él muere por todos, todos mueren. Y todos están dentro de él cuando él muere. Igual que todos están dentro de Adán cuando peca, cuando Yeshua muere, todos están dentro de él. Eso lo puedes ver en Romanos 5, bien explicado. El acto de pecado de un hombre afecta a todos. La muerte viene sobre todos. El pecado entra en el mundo. Y el acto de justicia, que es la muerte de Yeshua en obediencia a Dios, produce un efecto sobre toda la raza humana. Y de esa forma, tú estás dentro de él cuando él muere. Yo estoy dentro de él cuando él muere. Su muerte es mi muerte. Su resurrección es mi resurrección. Y por eso nos bautizamos en agua. Romanos 6 habla de esto. El que se ha bautizado en su muerte. Y cuando sales del agua, sales identificándote con la resurrección de él. Te unes totalmente al acto de ser sembrado en la tierra y ser parte de esa resurrección en el otro lado. De esa forma, los que son de la resurrección son iguales que Yeshua. Es una raza humana diferente. Tienen la vida indestructible. Son descendientes de David. Por eso son llamados reyes. Y tienen la vida eterna como seres humanos, corporalmente. Por lo tanto, son del orden de Melquisedec, que dice que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El único que califica para ser sacerdote eterno es el que tiene la vida indestructible. Por eso la carta a los Hebreos habla de que el sumo sacerdocio de Yeshua no se basa en la ascendencia física de Leví o de Aarón, sino de una vida, del poder de una vida indestructible. Como está escrito en el Salmo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, reyes por ser descendientes de David, sacerdotes por tener la vida indestructible, son los de la resurrección. Y el nuevo pacto es con ellos. El nuevo pacto es con los de la resurrección. Los hijos de la resurrección son participantes del nuevo pacto. Así que cuando te bautizas en agua, cuando te sumerges en las aguas en el nombre de Yeshua, te apropias de esta verdad que ya existe, pero no ha sido revelada o impregnada, o tú no has podido sacar los beneficios de eso hasta recibirlo, y cuando pasas por las aguas hay una confirmación muchísimo más poderosa de tu unidad con su muerte y su resurrección. Y eres parte de él en su muerte y parte en la resurrección. Y por lo tanto tienes una esperanza de que también tu cuerpo va a ser parte. Vas a tener cuerpos. Tú vas a tener un cuerpo como el cuerpo de la resurrección de él. Como dice Filipenses 3, 21. Que él transformará nuestro cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la resurrección de él, cuando él venga. Por eso él dice que yo voy a preparar lugar para vosotros. Y ese lugar es el cuerpo que él está preparando. Y cuando él venga, traerá el cuerpo y me vestirá con ese cuerpo que él tiene, según también 2 Corintios 5, que vamos a ser vestidos con el cuerpo celestial, que él ya tiene preparado, está preparando ese lugar. Maravilloso que es el cuerpo de la resurrección. Y vamos a ser semejantes al cuerpo de Yeshua inmortal, también en lo físico. Pero ya lo tenemos en el espíritu, ya lo tenemos en el interior, ya tenemos la vida indestructible, ya tenemos el ministerio de Melquisedec, ya somos reyes y sacerdotes por causa de identificarnos
con su muerte y resurrección. La resurrección de Yeshua es el punto central, como hemos dicho. Entonces tenemos los tres primeros. El sufrimiento reemplazante, la sangre limpiadora, la muerte expiatoria y la resurrección poderosa. Romanos 1:4 dice: fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Yeshua el Mesías. Si miramos el versículo anterior, su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Es decir, la semilla que fue sembrada en la tierra fue la descendencia de David. Es una descendencia real. Aquel gentil que se bautiza se une con Yeshua en su muerte. Se une con esa descendencia davídica y es unido a la resurrección cuando sale de las aguas y sigue siendo de la descendencia de David espiritualmente. Por lo tanto, es rey juntamente con él. Él es de la descendencia física de David a través del poder del Espíritu en la resurrección de los muertos. Hay otro lugar en las cartas de Pablo donde habla de lo mismo, de la descendencia de David, que tiene que ver con el creyente. Por eso está la realeza en la resurrección, aunque la semilla murió, el trigo murió, pero sigue siendo trigo. Y el que es unido a él es unido en todas las consecuencias. Efesios 1:19 habla del poder de la resurrección. Aquí Pablo está utilizando tres palabras para la resurrección. La extraordinaria grandeza de su poder. Tres palabras para expresar la energía que produjo la resurrección de Yeshua. Y esa energía está obrando para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Aquí otra vez, eficacia, la fuerza de su poder, tres palabras, el cual obró en el Mesías cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. La resurrección es poderosísima. No solamente fue una vuelta a vida para ser mortal, sino fue una nueva creación. Si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, para que os despojéis del viejo hombre y os vistáis del nuevo hombre que ha sido creado a imagen de Dios. El hombre nuevo es una nueva creación. La resurrección de Yeshua es una nueva creación, pero no está separada de lo que había antes. Por lo tanto, todos los que entran, tanto judíos como gentiles, son de la descendencia de David en la vida de resurrección de Yeshua. Solamente quiero leer aquí Revelación 1, versículo 5, dice: Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Aquí vemos que después de la muerte es llamado primogénito, es decir, primero y después vienen otros. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes. También puedes entenderlo como reyes y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y esto no es solamente para el pueblo judío, sino de todas las naciones de la tierra,
Por eso leímos en Isaías 53, cuando haya entregado su alma como sacrificio, él verá descendencia y quedará satisfecho. Entonces tiene que haber una gran cosecha de esa siembra, esa muerte expiatoria. Tiene que dar un gran resultado. Si no, ¿cómo va a quedarse contento el Mesías si muere y solamente unos pocos se salvarán por causa de su gran entrega? No, todo Israel será salvo. Y millones, yo diría que la gran mayoría de la humanidad será salvada por causa de esa muerte expiatoria de Yeshua. Entonces, capítulo 5 del mismo libro dice que los ancianos y los seres vivientes se postraron ante el Cordero y tenían incienso y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, es decir, sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino, o reyes, y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. De todas las naciones tienen la posibilidad de entrar en esta resurrección de Yeshua, de ser parte de esa realeza y ser parte de la novia, que es la reina que va a gobernar juntamente con el rey durante 1000 años sobre los mortales. Estos son inmortales que han recibido la resurrección de Yeshua de todas las naciones, Israel y las naciones, los judíos nacidos de nuevo y los gentiles nacidos de nuevo, formarán un pueblo inmortal cuando Él regrese. Y ellos van a gobernar sobre los mortales que todavía existirán durante 1000 años en la tierra. Después de la resurrección, Él fue elevado hasta lo sumo, lo que leímos en la carta a los Efesios. 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y eso concuerda bien con Isaías, que habla de que el siervo del Eterno va a ser sumamente elevado. Y también los Midrashim hablan de esto, que va a ser más grande que Moisés y más grande que todos. Eso está en Isaías 52:13. Dice: he aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado en gran manera, exaltado. Aquí habla de la resurrección de los muertos, que no solamente recibió la vida indestructible después de ser recreado en el sentido literal de la palabra, sino también fue elevado muy por encima de todas las cosas creadas. Y en esa elevación hubo una glorificación, como está escrito: Yeshua todavía no había sido glorificado, y también Él está pidiendo al Padre: glorifícame con la gloria que existía, que yo tenía contigo antes de la fundación del mundo. Esto fue preparado de antes, que yo tuviera esta gloria por encima de la creación, esta posición de Señor. Y aquí dice el profeta que Él será enaltecido, levantado en gran manera y en gran manera exaltado. Filipenses 2:9 leímos que Dios le elevó muy por encima de todo nombre y le dio el nombre que está sobre todo nombre. También Él dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hechos de los Apóstoles 5, versículo 31 dice: a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados.
Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que lo obedecen. Nosotros somos testigos de la resurrección y exaltación de Yeshua, para que Israel tenga arrepentimiento y perdón de pecados. Así habla Pedro. Así que la exaltación o elevación gloriosa es una de las ramas del candelabro. Después de la resurrección, Él fue exaltado, fue elevado gloriosamente hasta lo sumo, hasta el lugar por encima de toda cosa creada, incluso las cosas invisibles. Y no solo eso, en ese lugar Él recibió esa unción, de la cual se habla en el Salmo 110, versículo 4. El Eterno ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre. Aquí vemos la vida indestructible. Según el orden de Melquisedec. También, como dice en otro salmo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es la resurrección. Y es una nueva vida, una nueva dimensión de ser hijo de Dios. Y esto es la dimensión de la vida indestructible. Y como tal califica para ser sacerdote para siempre, eternamente, según el orden de Melquisedec. Y eso era imposible antes de la resurrección. La resurrección es la causa por la cual él puede ser sacerdote según el orden de Melquisedec, porque antes era mortal y no podría serlo para siempre porque murió. Pero ahora ya tiene una vida que no puede morir. Entonces se convirtió en candidato, el único candidato para hacer el cumplimiento de esta profecía en el Salmo 110, versículo 4. No hay ningún otro que sea inmortal, que sea indestructible también físicamente que Yeshua. Los demás serán iguales en su regreso, pero todavía no lo hemos visto. Y estamos esperando ese momento. Hechos 2:36 dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros colgasteis en un madero, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Señor es Adón, Mesías, Mashiach, el ungido. Y aquí se habla del ungido celestial y, por supuesto, el ungido como rey que va a gobernar sobre Israel. Todavía cuando David fue ungido rey por el profeta Shmuel, el rey Shaul todavía era rey de Israel. David fue ungido como el rey de Israel mucho antes de ser reconocido como rey de Israel, pero tenía la unción. Como hijo de David, él tiene que pasar por lo mismo. Tiene que ser rechazado por su pueblo. Ellos recibieron otro rey, que era Absalom. Salió por el monte de los olivos, desapareció, estuvo fuera. Murió Absalom, que es la señal del falso Mesías. Y el pueblo pidió de vuelta al rey David. Y cuando los ancianos de Judá le llamaron al rey David a venir de vuelta, él vino. Cruzó el Jordán, volvió a casa, entró en Jerusalén y fue la segunda venida de David a Jerusalén y fue establecido como rey sobre todas las tribus. Entonces ahí vemos cosas muy semejantes en la vida de David y en la vida del hijo de David. Subió por el monte de los olivos y desapareció y volvió cuando los ancianos de Judá le dijeron: regresa por favor. Y entonces regresó. Entonces él fue ungido por Hashem en 3 niveles. Primero como profeta, antes de morir. Segundo como sacerdote, después de la resurrección como Melquisedec, eterno,
sacerdote celestial. Y eso no va a dejar de ser. Él seguirá siendo el sacerdote. Y cuando regrese, bueno, ya fue ungido como rey de Israel, pero como no le han reconocido, como Judá todavía no ha mandado una carta diciendo Baruch haba Beshem Adonai, diciendo que ven, bendito el que viene en el nombre del Eterno, él no va a volver. Como él dijo, yo me voy y no regresaré hasta que me digáis. Entonces estamos esperando ese momento. Él ya fue ungido para tal ministerio, para tal posición de rey, para sentarse en el trono de David, su padre, para siempre. Pero hasta que los ancianos de Judá no lo reconozcan, no va a tomar su posición, porque el reino de Dios se establece con los que se someten. Entonces, Dios le ha hecho Adón, es decir, el gobernante del universo. Y no solamente del universo, sino también del mundo invisible, de las fuerzas angelicales y demoníacas. Todo poder y fuerza y autoridad y nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Todo lo sujeto bajo sus pies. Y él dice, yo tengo toda la autoridad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Eso es ser Señor. Y luego segundo dice, Mesías, ungido para gobernar en Israel. Y como el rey Salomón, hijo de David, también sobre las naciones de la tierra, desde Israel. Estamos esperando ese momento. Y mientras él está en el cielo, con esa unción eterna como sacerdote celestial, intercediendo por cada uno de los hijos de Abraham, y también con la unción mesiánica, unción de rey de Israel, esperando ser reconocido en la tierra, y entonces regresará a tomar su lugar. Podemos mencionar algunos versículos sobre su segundo regreso, que podemos llamar regreso imperial, que va a ser un imperio total, en donde el mundo se someta al reino de Dios y toda la gloria llenará la tierra como las aguas cubren el mar, con el regreso del reino de Dios y el establecimiento de su autoridad en Jerusalén, en las 12 tribus de Israel y entre todos los gentiles, sobre todos los mortales, con el gobierno compuesto por todos los inmortales que ya experimentaron la resurrección de los muertos. Estamos esperando ese regreso imperial. Por ejemplo, Hechos 1:11, que los ángeles dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Y yo digo también, al mismo lugar, al monte de los olivos, el lugar donde David huyó de Absalom y regresó. Revelación 19, desde el versículo 11 hasta el versículo 21, que hablan del regreso del Mesías viniendo sobre un caballo blanco. El jinete del caballo blanco es el regreso de Yeshua, que va a venir sobre la tierra, matar al rey impío y establecer el reino de Dios sobre la tierra. Hay muchísimos textos que hablan de su regreso. La mayoría de los profetas no hablan del primer momento del nacimiento y muerte expiatoria del Mesías, hijo de Yosef, sino de su regreso en gloria como hijo de David, como rey. Hay muchísimos más profetas o profecías que hablan del regreso del rey, de el establecimiento del reino de justicia. Muchísimos más. Salmo 72, que es el salmo del rey Salomón. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Juzgue él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Traigan paz los montes al pueblo y justicia a los collados. Haga él justicia a los afligidos del pueblo. Salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Que te teman mientras duren el sol y la luna, por todas las generaciones.
Vemos aquí su gobierno inmortal. Descienda él como la lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra. Florezca la justicia en sus días y abundancia de paz hasta que no haya luna. Domine él de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Dobléguense ante él los moradores del desierto y sus enemigos laman el polvo. Los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes, los reyes de Sabá y Seba ofrecerán tributo, y póstrense ante él todos los reyes de la tierra. Sírvanle todas las naciones, porque él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien le auxilie. Tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. Rescatará su vida de la opresión y de la violencia, y su sangre será preciosa ante sus ojos, etc. Aquí habla del reino mesiánico por el rey Salomón. Tenemos otras profecías muy conocidas como Isaías 9, 6, que dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios, poderoso, Padre, eterno, príncipe de paz. 8 nombres. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Aquí la palabra aumento tiene la mem sofit en hebreo dentro de la misma palabra. Bien interesante. Sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre, el celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Por eso es tan importante que la resurrección sea conectada con la ascendencia davídica. Yeshua nació en la carne según era la descendencia de David, y murió como tal y resucitó como tal. Él es la raíz de David, también dice Revelación, porque él tiene que cumplir las profecías. También Isaías 11 habla de su reinado, y puedes mirar todos los profetas como hablan del momento del regreso de Yeshua tantas veces. Puedes encontrar referencias al momento del regreso del Rey del cielo. Yo me atrevería a decir que la mayoría de las profecías hablan de eso. Si miramos los profetas Isaías, Ezequiel, Jeremías, todos estos profetas que escriben. Tanto también en los libros de Moshe Rabenu, al final, donde están las profecías de él, se habla de su regreso. Cuando habla de la historia futura de Israel, ahí está, que vendrá el rey y los salvará, y todas estas indicaciones de ese momento tan poderoso de su regreso. Es muy documentado en los profetas, muchísimo más que su primera venida. Entonces, Isaías 11, y brotará un retoño del tronco de Isaí. Mira, también la descendencia de David es muy importante. Y un vástago de sus raíces dará fruto. Un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Eterno. Aquí este es el tronco central del candelabro. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, 2 brazos. Espíritu de consejo y de poder, 2 brazos. Espíritu de conocimiento y de temor del Eterno, 2 brazos. Se deleitará en el temor del Eterno, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia, y fallará con equidad a los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro y el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá sus manos sobre la guarida de la víbora.
no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Eterno como las aguas cubren el mar, etc. Aquí otra referencia al regreso y el establecimiento glorioso del reino de Dios en la tierra. Así que tenemos las 7 llamas del Mesías, las 7 ramas del candelabro, que son el fundamento de lo que enseñamos, el evangelio que predicamos, el mensaje de redención que anunciamos tanto individualmente como globalmente en Israel y las naciones, el sufrimiento reemplazante, la sangre limpiadora, la muerte expiatoria, la resurrección poderosa, la elevación gloriosa, la unción eterna y el regreso imperial. Bendito sea Hashem por el mensaje y la fuerza de este mensaje. Este es el poder de Dios que cambia vidas y cambiará el mundo entero. Bendito sea su nombre.